Muy buenas tardes, muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Estamos saliendo por Wow TV, canal digital, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes, y le agradezco mucho que sintonice y se sume a esta conversación para discutir el tema que hoy nos ocupa y que es el proceso, la carrera del frente opositor para seleccionar a su candidato presidencial. Una de las notas que me parece quizá la más importante de este proceso hasta ahora es la resistencia que ha mostrado Beatriz Paredes, la precandidata del PRI, frente a la cargada del PAN a favor de Xóchitl Gálvez. En los últimos días, esta ya ha producido la declinación, quizá, déjenme decirlo así, del último panista de cepa, Santiago Krill, a favor de Xóchitl Gálvez, que no es militante del PAN, aunque ha trabajado con gobiernos panistas como el de Vicente Fox. Xóchitl llega junto con Beatriz Paredes al final de la última encuesta y la consulta con la que definirán a su candidato presidencial, y esta dupla asegura que la próxima la próxima presidenta de México sea una mujer con muchísima seguridad, aunque tampoco se ha acabado de definir la candidatura de Morena, aunque el liderazgo, las encuestas las sigue encabezando, como ha sucedido desde que comenzó también su proceso, Claudia Sheinbaum. ¿Qué significa para el PAN llegar a esta final, la senadora priista contra su colega también senadora Xóchitl Gálvez? ¿Y cuáles son las razones que han llevado a que una precandidata de un partido en declive como el PRI, que solamente en los últimos 3 años ha perdido 11 gubernaturas? Vamos a discutirlo con Adriana Dávila, exdiputada panista y además activista y muy involucrada en este proceso sucesorio. Y me da mucho gusto recibirla como siempre. Adriana, ¿cómo estás? Un gusto, un placer. Un gusto, estimado Pepe, un gusto saludarles, un gusto compartir con Angélica y con Juan este espacio. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Juan Ortiz. Un gusto tenerte como siempre acá, analista político, y además pues has seguido este proceso también muy de cerca. Juan, ¿cómo estás? Hola Pepe, muchísimas gracias por la invitación. Hola Adriana, Angélica, un gusto. Y Angélica del Valle, ella es secretaria de Acción Política Gestión social. de Gestión Social. Fíjate, bueno, es casi lo mismo, pero bueno. De Gestión Social en el PRI del Estado de México. Angélica, como siempre, un gusto saludarte. Igualmente, Pepe, ya te extrañaba. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todo tu auditorio y un honor compartir esta mesa con ustedes tres. Adriana, ¿cómo ves? Hace, ¿qué fue? 4 días, un grupo, pues más o menos como de 1,800 panistas le mandó una carta a Santiago Krill pidiéndole que declinara su candidatura por Xóchitl Gálvez, a pesar pues, de que era el último panista en la contienda. Xóchitl Gálvez se proyecta como una candidata outsider, aunque ha trabajado en gobiernos panistas, y el panismo la está favoreciendo, a pesar de que incluso en la primera, en la recogida de firmas, perdón, el voto de la militancia panista fue más grueso para el propio Krill que para ella. ¿Qué significado tiene esto para el PAN? Sí, bueno, primero déjame decirte, Pepe, que hay que hacer algunas precisiones. Hace 23 años Xochitl ocupa algunos espacios de públicos y todos han sido por Acción Nacional, de tal manera que más allá de su militancia, nosotros la asumimos como una compañera panista, independientemente cómo se defina ella.
Y creo que eso es fundamental entenderlo. Segundo, déjame decirte, efectivamente hubo algunas plataformas que se abrieron al inicio del frente y se percibía que había muchísimo voto, llamémosle ciudadano, se percibe que hay mucho voto ciudadano para Xochitl, lo cual es cierto, pero debo decirte que la base militante de Acción Nacional prácticamente todos la han acompañado. En los más de 20 estados en los que ella ha estado presentes, no ha habido un solo espacio en el que militantes de Acción Nacional o panistas o expanistas estén acompañando a Xochitl. Creo que eso es importante decirlo. Por supuesto que nosotros respetamos y además reconocemos el liderazgo de Santiago Krill, la forma en la que construyó todo este tema del propio Frente, que fue uno de los constructores del Frente, antes Va por México, ahora Frente Amplio por México, y de una u otra manera creo que hay condiciones y circunstancias que favorecen la aspiración de Xochitl Gálvez y la aspiración de miles de mexicanos que queremos que ya por favor este gobierno concluya. Para el PAN no es nada nuevo a apoyar además a alguien que no se asuma panista. Acción Nacional tiene una historia de muchos años, desde su fundación hace más de 80 años, tiene una historia muy clara de apoyo a personajes y a figuras que no necesariamente militan en Acción Nacional. El caso del Maquío, de Manuel Cloutier, es uno de ellos. El caso del propio Luis H. Álvarez cuando se integraron. Muchos exgobernadores como Ignacio Loyola fueron invitados por Acción Nacional sin ser militantes. Es decir, nosotros concebimos al PAN como un instituto democrático y como un vehículo democrático para los ciudadanos. De eso se trata. Y terminaré diciéndote en esta primera intervención que yo celebro que hayan sido dos mujeres las que hayan conjuntado el mayor intención de voto con las firmas que recogieron en calle, con las firmas que recogieron a través de redes, porque una de ellas además es mi paisana, que es Beatriz Paredes, y que además hayan colocadose bien en la encuesta. Son las dos punteras de este frente. Yo lo celebro muchísimo. Es una competencia con trayectorias personales, con trayectorias de mucha fuerza, y yo no lo veo como un asunto de enfrentamiento ni tampoco como un asunto de riesgo. Y sí quiero comentarte nada más algunos temas después de esta primera intervención, pero decirte que yo estoy muy contenta y para mí no es nada nuevo lo que está sucediendo. Juan Ortiz, es un asunto de apertura a la sociedad civil, a candidatos externos, que no necesariamente sean militantes del PAN, como acaba de decir Adriana, o es pragmatismo puro de tener un candidato que es o puede tener mayor empatía de la población y sobre todo del voto ciudadano, no necesariamente o no exclusivamente de los panistas, como parecería ser el caso de Santiago Krill, mucho más ligado a la imagen del partido, a las bases y a la militancia. ¿Cómo ves tú, Juan? Creo que traes el micrófono cerrado, Juan. Yo coincido con algunas voces dentro de los partidos de que debe haber alguna apertura, pero yo creo que desde las propias dirigencias creo que ha sido un tema de que se les ha obligado a tener que abrirse, más por un tema de supervivencia electoral, para ser competitivos nuevamente en estas próximas elecciones, y que ha sido también una lucha muy importante desde la ciudadanía y grupos de la sociedad civil. Para mí yo creo que vivimos en tiempos inéditos en cuanto a esta forma nueva de que se permita tanto a la militancia como a la ciudadanía en general poder influir en un proceso tan importante como es la designación de una persona que al final va a terminar siendo o va a tener el cargo de la candidatura a la presidencia, ¿no? Entonces yo creo que hay que rescatar esa parte. En lo personal, a mí no me ha gustado mucho, tanto por parte del oficialismo como por parte de la oposición, que se hayan adelantado estos tiempos de campaña, ¿no? Porque ello da pie a múltiples irregularidades y otros temas que pues socavan nuestra democracia, pero por parte del proceso del Frente Amplio, yo creo que lo rescatable fue esta parte que se permitió por, por parte de los partidos la participación tanto de la sociedad civil como de la ciudadanía en general. Y yo creo que es momento de las personas no afiliadas a un partido político que se apropien de estos procesos, que puedan participar
con la posibilidad, porque si esto tiene éxito, si hay una notoria participación, que de hecho ayer o antes ya dijeron una cifra, 3 millones de personas en la plataforma, que es superior a lo que tiene ahorita registrados los 3 partidos, que son como alrededor de 2.5 millones, y en la plataforma se registran 3 millones. Yo creo que ahí hay un éxito. Entonces ahí el reto es que este tipo de procesos puedan abrir a otros a nivel local. Perdón que te interrumpa, Juan, pero dijiste, se vieron obligados a abrirse. ¿Obligados por quién? ¿Por la sociedad civil? ¿Tú crees que realmente las dirigencias se abrieron a la sociedad civil y le regalaron una candidatura que pudiera ser, digamos, considerada externa como la de Xóchitl Gálvez? ¿Lo crees eso? Obligados por los propios resultados electorales. También hay que reconocer que vivimos en un momento en el que el oficialismo tiene dominado la Cámara de Diputados, el Senado, tiene 23 estados, y también en los últimos procesos electorales no les ha ido tan bien. Entonces han buscado la forma, por eso en un principio fue la alianza, pero la propia alianza no fue suficiente, por eso vimos que intentaron incorporar a la sociedad civil en estas elecciones, y con esa búsqueda de nuevamente ser competitivos. Está claro que también ahí va a haber reticencias, va a haber obstáculos para permitir hasta qué grado la ciudadanía y sociedad civil se van a meter en la designación de cargos. Entonces, ahí es una lucha que se está dando, que ya venía a principios de año, se está haciendo cada vez más fuerte. Entonces, ahí el gran reto es de que, por un lado, se pueda más bien ciudadanizar estos procesos, que participe el suficiente número de personas para que esto no quede una simple simulación en la que, ok, abro las puertas, pero no pueden participar más allá de esto, y ahí se queda, ¿no? Aquí el reto es de que ya se abrió una ventana, ahora que abren todas las puertas y que esto sea una nueva normalidad política, una nueva normalidad democrática, en el que las personas ya puedan participar desde mucho antes en la designación de candidatos. Rentabilidad electoral parece ser un tema, Angélica, que es clave a la hora aquí de tomar decisiones sobre las candidaturas, y te diría que una de las notas que me parecen destacables de este proceso ha sido la resistencia de Xóchitl Gálvez. Hace un par de meses creo que no figuraba ni siquiera en las quinielas. La primera encuesta obtuvo resultados que incluso parecían hasta extraños a muchos, porque se situó por encima de candidatos que llevaban ya rato haciendo campaña, como Enrique de la Madrid o del propio Santiago Krill. Y a pesar, Angélica, de que viene o está o corre en un coche un poco desvencijado, porque el PRI es un partido que está en un proceso de declive electoral y de rentabilidad. Si tomamos en cuenta los resultados electorales de los 3 años de la presidencia de Alito, los últimos 3 años, 11 gubernaturas ha perdido. ¿Cómo explicas o a qué atribuyes el papel de Xóchitl al interior de esta contienda? Muchas gracias, Pepe. Pues lo primero es, me da muchísimo gusto saber que una mujer va a ser presidenta de la República y va a ser del Frente Amplio. PAN, PRI, PRD, la ciudadanía, que se sumen, porque vamos a tener a una mujer presidenta. Y en mi caso, sí, decirte, por supuesto, yo apoyo a Beatriz Paredes, me siento identificada con ella como mujer y como priista, pero si en las encuestas y después se determina que es nuestra querida Xóchitl, pues también vamos a ir con ella. Es una... hace un ratito hablaste de la resistencia de por qué no se ha bajado Beatriz Paredes, y muchos medios dicen, a ver, no, aquí es una competencia y pues hay que competir hasta el final, y así como lo ha dicho, estoy preparada para ganar y para perder. ¿Qué es lo que yo identifico ahorita? El PRI, pues también, sí, que el PRI, sobre todo el Estado de México, que estamos desgastados y demás. A ver, los priistas
y mucha militancia priista, hemos entendido que hay que aprender de las circunstancias, que hay que adaptarnos a ellas, que hay que evolucionar, que hay que comprender cómo piensa la ciudadanía. Y aquí me gustaría tocar un punto muy importante, no sé qué consideren mis compañeros de esta mesa, que lo vimos en el Estado de México. No nada más es quejarse y ver redes sociales, YouTube, videos y participar y al final del día no ir a votar. Yo esperaba muchísimas más firmas en esta primera etapa. Entonces, cuando venga la votación para definir quién va a ser la banderada del frente, hay que darnos cuenta de cuántos firmaron en la primera etapa y cuántos de esos sí salieron a votar en la segunda. Porque sí creo que es un área de oportunidad que tenemos que ponernos las pilas todos, los partidos políticos y la marea rosa, los ciudadanos que no se identifican con ningún partido, que vean que al final quien abandere el frente, todos tenemos que ir por ello, con ella. Todos tenemos que apapacharla, todos tenemos que entregarnos, porque es entregarnos a nuestro futuro. O sea, ya no podemos permitir todo lo que está pasando en nuestro país. Entonces tenemos que unirnos. Por eso es que no pueden haber descalificaciones, ni a los priistas de no, que es que corresponden a los mismos priistas de siempre, bla, 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 porque al final nos lastimamos y una necesita a la otra y viceversa. Aquí quien gane tiene que irse pues, con el carro completo y todos los que han participado y todos los que estamos metidos dentro de un partido y demás, pues tenemos que acompañar, pero ahorita no se puede descalificar a nadie, no se puede descalificar a los priistas, que a los panistas, que nada, porque vamos juntos y también hay muchas personas que se quedaron en el camino y aquí me queda claro otra cosa, nada está escrito. Por eso nadie se esperaba a lo mejor que Beatriz estuviera ya como finalista, ¿no? Nadie se esperaba hace unos meses que Xochitl no fuera por la Ciudad de México, sino que fuera a competir por la presidencia de la República. Aquí nada está escrito y así como lo he dicho muchas veces en tu programa, la encuesta final es el día de la elección, no es. A ver, creo que ahí tuvimos problemas de comunicación con Angélica, pero nada más lejano que descalificar, Adriana, el papel de Beatriz, todo lo contrario. El papel que ha jugado hasta ahora Beatriz y llegar incluso a la final la coloca, digamos, en una situación de mayor capacidad de negociación al interior de la propia alianza, ella y su partido, a la hora de la definición de candidaturas a alcaldías, a gobiernos estatales que se van a correr el próximo año en la presidencial o junto con la presidencial y, por supuesto, para el Congreso. El PRI está necesitado de mostrar o dar a la sensación de un partido fuerte a pesar de que su rentabilidad electoral en los últimos 3 años evidentemente está desgastada. Perder 11 gubernaturas es mucho, es una cantidad fuerte. Esto le da al PRI y a Beatriz, a la dirigencia del PRI, mayor capacidad de negociación al interior. ¿Eso es lo que va a sacar el PRI con los resultados de Beatriz? Primero déjame decirte que hay varias cosas que se evidencian en este proceso. El primero, y quiero plantearlo, a ver, los que militamos en un partido político seguimos siendo ciudadanos, Pepe, porque somos ciudadanos que tomamos una decisión de ejercer nuestros derechos político-electorales. O sea, nadie a mí me ha quitado mi ciudadanía y nadie a los demás. O sea, intervengo, me afecta lo mismo a mí que haya una luminaria, que haya una obra que se cancele, que no haya medicinas, que a alguien que toma la decisión de no participar en política. Segundo, ya hay candidaturas ciudadanas, Pepe. Ya hay candidaturas ciudadanas. ¿Por qué nadie se atreve a hacer candidaturas ciudadanas? Bueno, porque el sistema político de este país está enmarcado en la organización partidista que no debiera ser mal vista, sino debiera regresar a su tema democrático.
Y quiero señalar estas dos cosas porque eso evidencia, y este proceso del frente evidenció varias cosas. Uno, una sociedad civil ávida de que haya dirección y rumbo en un tema en el que estamos viviendo, cómo se instaló un búnker de campaña en Palacio Nacional con un presidente de la República que renunció a ser presidente de la República y a ser jefe de Estado. Ese búnker que se instala lo convierte en el candidato detrás de la máscara. Hay 3 aspirantes. Todos sabemos que hay una decisión del presidente de que sea Claudia Sheinbaum y es el dedo del presidente el que decidirá quién va. Y hay un descarado uso de los recursos públicos. Cuando todo el mundo habla de que había 3 candidatos fuertes del otro lado, lo que yo decía es no, hay el uso del aparato del Estado que pone y que exhibe y que pone en la plataforma a los candidatos de Morena, muchos de ellos ni siquiera conocidos, y estamos regresando a una etapa muy complicada, antidemocrática de la vida de este país, que se supone habíamos superado y habíamos superado todos. Bueno, en ese mismo sentido, la presencia de Beatriz Paredes y la cercanía con la que llega a Xóchitl Gálvez, que recoge todo este interés ciudadano y recoge también parte de la militancia partidista panista, que se veía que no, llamémosle que hay fallas estructurales dentro del PAN, dentro del PRI, dentro del PRD, en las dirigencias, ¿no? Pero las militancias están ahí, ávidas de encontrar un canal. Xóchitl las recoge, pero también vemos que Beatriz queda apenas 100,000 firmas abajo de Xóchitl. ¿Qué significa esto, Pepe? ¿Qué evidencia este proceso? Que efectivamente, como bien dice Angélica, nos necesitamos todos y que no podemos bajo ninguna circunstancia desdeñar las capacidades de ninguno, porque todos somos, llamémosle, piezas de un rompecabezas que tiene que engranar para un gobierno para todos. ¿Qué estamos buscando en el frente? Y yo fui muy crítica y soy muy crítica del frente. A mí hay cosas que, por supuesto, igual que lo comenta Juan, a mí también no me gustan estos temas anticipados. Yo lo escribí, lo dije en un video y dije, 3 cosas tiene que cuidar el frente. 1, la legalidad del proceso, que ya el propio INE señaló como legal. Hay elementos que a mí no me gustan, pero el presidente ha violado enormemente este proceso y el frente se sometió al escrutinio de la autoridad electoral, que se llegará otro momento de que tenemos que revisar qué está pasando con la autoridad electoral, porque ese es un retroceso que no debemos darnos el lujo de permitir. Entonces, yo había planteado eso. El segundo tema que yo planteé, y que ahí está en mi videocolumna, Pepe, que te he compartido, que tú también me hiciste favor de compartir, teníamos que cuidar el proceso que los partidos políticos deben tener, que son las estructuras que van a hacer el cuidado y la promoción del voto. Y a mí me parece que fallaron las estructuras partidistas en no hacer la promoción suficiente del frente, porque debimos haber tenido mucha más participación ciudadana y dar a conocer territorialmente todo este proceso. Y es algo que es fundamental, y por eso, especialmente por el tema de las estructuras partidistas que tienen que aceitarse para llevar el mensaje de quien encabece el Frente Amplio por México, tienen que, llamémosle, regresar al origen de por qué los partidos políticos están en esta tarea de promover el voto y canalizar además lo que los ciudadanos dicen. Y tercero, que los ciudadanos son muy valiosos. Yo aprecio a aquellos que no tienen partido, pero que hoy están preocupados por por la desgracia de este gobierno que tenemos, por las cifras que son terribles, como 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a la salud, como que vemos evidentemente cómo hay una simulación en el tema de la pobreza, del combate a la pobreza y muchas más cosas. Este país que se está bañando en sangre. También vemos que los ciudadanos, con toda esa fuerza que tienen, necesitan reorganizarse. ¿Y por qué? Porque tenemos que ir en carriles paralelos a la misma meta. Y si todos estamos conscientes de eso, iremos al mismo camino. Y solo quiero decir que justo por eso a mí me parece que no debe ya hacérsele una petición a Beatriz Paredes, que es un despropósito decirle, oye, no participes en un proceso electoral. ¿Por qué 2,000 militantes y panistas y simpatizantes que tu servidora junto con otros 240 amigos que formamos un grupo llamado Porvenir México, empezamos a hacer esta solicitud? Bueno, porque Santiago es un compañero de nosotros y porque creemos y estamos seguros que hay un aspirante que cumple con los requisitos, por lo menos de lo que se ha planteado el frente, incluyendo el propio Santiago, la propia Xóchitl, quienes crearon este frente, establecieron mecanismos verbales o creíbles o no creíbles, lo que ellos decidieron, pero dijeron, tiene que ser aceptado por los ciudadanos, tiene que haber un método democrático. Bueno, bajo estas condiciones, hemos visto cómo están los sondeos y los estudios demoscópicos, hemos visto cómo viene el proceso. Bajo ese esquema hicimos el llamado a Santiago Krill, que era el tercero, llamémosle,
y que tenía cierto voto panista, porque además Acción Nacional nació sin una militancia enorme. Hay quienes se extrañan hoy del tema de la militancia. Entiendo a Juan cuando dice, y a ti mismo cuando dices, oye, es que el PAN se quedó sin militancia. Hay una revisión partidista que debemos hacer y que será tarea para el 2024 después de la elección, pero en este momento lo que vale la pena entender es que no todos los partidos tienen estas militancias, porque es como pedirles que todos los partidos tengan el número de votos que tienen que sacar. Porque hay gente que no necesita ser militante, pero que va y por una opción se vuelca. Por eso la alternancia en este país en el año 2000, porque no depende solo de las militancias, somos un vehículo, Pepe. Y bajo ese esquema vale la pena señalar que lo que se trata es de ofertar, y es el tercer punto que yo puse en las cosas que el Frente tenía que cuidar. ¿Qué oferta política vamos a dar a los ciudadanos que están cansados de lo que está sucediendo? Estructura, legalidad y oferta política. Y la oferta política es de política pública, no solo de política electoral. Lo que hoy tenemos con López Obrador es exclusivamente una política electoral clientelar que nos está haciendo graves retrocesos en los avances que habíamos tenido en muchas cosas, aunque se quiera negar. Y todos hemos contribuido bien o mal. Ahora, ¿por qué es importante también entender a los ciudadanos que no tienen partido de este proceso? Porque ellos también tienen que reorganizarse y porque viene la selección de candidatos a senadores, a diputados y alcaldes, y ahí me parece que no solo basta el proceso de exigir, quizá ahí basta vale la pena impulsar el proceso de participar para la democratización de los partidos, que contigo lo he platicado infinidad de veces de las cosas que hay que corregir en los partidos políticos. Gracias por el saludo a Carla Cabrera y Adolfo Paniagua. Acaba de citar un punto que sí es muy importante, Adriana, Juan, y tiene que ver con la oferta política. Y ahí el propio Frente se ha visto envuelto en cuestionamientos fuertes por algunos de los nombramientos que ha hecho. Ahí está, por ejemplo, el de José Ángel Gurrío en la elaboración del programa del Frente, un hombre pues que es casi un símbolo de las políticas neoliberales de los años 90, se le llegó a llamar en los corrillos políticos como el ángel, pero el ángel de la dependencia, por el acatamiento, digamos, al consenso de Washington y a las políticas en boga durante los 90. Pero también está el exgobernador de Tamaulipas, que ha sido fue intentado mientras estaba en el cargo de ser desaforado de la gubernatura, y además hay sobre él acusaciones de delitos graves. ¿Qué opinas de eso, Juan? La oferta política y personajes que han sido identificados con el pasado como Gurría o como Cabeza de Vaca. ¿Qué opinas? ¿Están cumpliendo con la oferta que la ciudadanía esperaría de este frente? Fíjate qué pregunta tan compleja, porque por un lado, checando los antecedentes de varios de estos personajes, uno te puede decir que uno no está de acuerdo, ¿no? Con todo esto y que necesitamos una renovación de la política, pero es aquí cuando nos topamos con la realidad misma. ¿De dónde lo vamos a sacar? Y creo que ahí también los partidos políticos tienen que tomar una decisión, que es la de o buscamos otros perfiles o trabajamos con lo que hay. Y creo que eso los partidos han tomado esa decisión, porque primero tienen que pasar por un gran reto, que es construir un proyecto colectivo, y por eso vemos a tantos personajes de distintos sectores, de distintas fuerzas, trincheras, siendo convocados a este ejercicio. La verdad es que para mí yo no estoy de acuerdo, yo esperaría que pudiera haber otros personajes que se hubieran dedicado al tema de seguridad. Creo que en el tema de seguridad, creo que tenemos que ir más allá de un sistema punitivista. Tema de economía, creo que no debemos ser tan tecnocráticos, pero pues son las decisiones que toman ellos, es con lo que hay, y creo que lo del frente es el reto que tiene que lograr, superar, que es salir como un proyecto colectivo en el que distintas fuerzas apoyen este proyecto, y también con apoyo de la ciudadanía no afiliada, de las militancias, de la sociedad civil. La verdad es que es un proyecto muy complejo el que se aventaron atrás del Frente Amplio,
porque son muchos intereses, son muchas dinámicas, y también hay que tomar en cuenta que detrás de estos personajes hay ciertos apoyos, ciertas estructuras que no se puede escatimar el Frente Amplio, porque todo eso va a jugar en 2024, porque tienen que mantener lo que ya, porque también está Silvano, o sea, tú dime, un personaje como Silvano, tiene muchísimas señalamientos, por ejemplo, durante su mandato en Michoacán, pero tampoco puedes perder de vista que también representa un importante, una estructura ya en el Estado. Miguel Mancera también, o sea, creo que son decisiones complejas que se deben de tomar. Yo no los comparto porque todos los antecedentes que hay, pero sí los comprendo, porque el Frente Amplio necesita sumar lo que más que pueda, porque el reto que tiene enfrente no es sencillo. Está un movimiento político que está en pleno crecimiento, que tiene gran control político de parte del país, o sea, con Congreso Nacional, los congresos locales, los estados, tiene el gobierno federal muchísimo poder, y eso se enfrenta, ahora sí que la ignorancia del frente. Entonces, yo entiendo esa parte que tiene que sacar apoyo de donde sea, pero ahí no tiene que parar, también tiene que buscar esa, ese apoyo de la propia ciudadanía sin militancia y de la sociedad civil. A ver, un proyecto colectivo, Angélica, pero donde también las estructuras y la rentabilidad pesan. Ahí está la propia historia del PRD dentro de esta contienda, en la que sus dos candidatos, sus dos precandidatos, fueron eliminados en las primeras rondas por no juntar las firmas. La recogida de firmas no está desligada de las estructuras, porque como vemos, los partidos con mayores estructuras, como el PRI y el PAN, son los que lograron que mayores candidatos pudieran pasar esa primera prueba. Parece que ahí el peso de las estructuras sí ha contado, y tan es así que, bueno, el propio PRD en este proyecto colectivo pues ha estado a punto, o por lo menos ha amenazado o ha hablado de suspender temporalmente, aunque finalmente ha regresado al proyecto. ¿Qué opinas tú? Creo que traes apagado el micrófono. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Pepe. Disculpen que mi señal está pésima, por si se va un poco. Mira, hice algunas anotaciones. Lo primero es que efectivamente se habla de rentabilidad y militantes y demás, pero hay simpatizantes también de partidos y no hay simpatizantes de ellos. Y el área de oportunidad del frente es ir por ellos. ¿Cómo vamos a llegar? Pues hay que ponernos de acuerdo, porque una cosa que sí vimos en las elecciones pasadas es que hubo una parte de otros partidos de la alianza que dijeron, prefiero no ir a votar que votar por un priista, ¿no? ¿Y qué tal que la abanderada sí es Beatriz Paredes? ¿O qué tal que sí, o qué tal que es Soch y de repente hay priistas que dicen, no, ¿saben qué? Pues yo como, no, nos tenemos que poner de acuerdo y ver de Bueno, qué forma. perdón, entre paréntesis, eso lo viviste en el Estado de México. Sí, por Eso supuesto. pasó en el Estado de México. Sí pasó y hay que decirlo. O sea, identificar que no es como decir, ay, no, bueno, lo menos peor, pues hay que votar por lo menos peor. No hay que cambiar ese speech. Somos la mejor opción y así lo tenemos que ver. Dos, nos tenemos que unir porque vamos contra todo un poder gubernamental. Imagínense, o sea, si a Ebrard y a los otros les borran bardas en su cara, o sea, entre los morenos, así se están despedazando. ¿Cómo va a venir la próxima elección? Vamos contra gobiernos estatales, contra gobiernos municipales, todos les van a meter su dinero, compra de voto, como lo hemos vivido, desgraciadamente, como lo vivimos en el Estado de México. O sea, una asquerosidad que los gobernadores de Morena vinieron aquí a operar al Estado de México con dinero, con personas, con todo. Entonces tenemos que unirnos. Tres, los militantes tenemos que salir a participar y no dejar sola a nuestra futura presidenta, sea Beatriz, sea Xochitl. Cuarto,
no tenemos que dejar que se caiga el voto de ningún partido político. No hay que vernos ya, o sea, sí es como, ay, siempre he estado en contra de ellos y ahora resulta que somos amigos. No, estamos jugando en el mismo equipo, nos tenemos que respetar ideológicamente, o sea, no somos, ahora hay que entender por qué hay personas brillantes como José Ángel Gurría operando, porque hay que identificar que a lo mejor los priistas no somos ultraconservadores, pero a lo mejor los panistas tampoco son mucho de izquierda, entonces encontrar el centro que al final es lo que busca la ciudadanía. Me da muchísimo gusto que las dos mujeres que están al frente del frente sean unos muy buenos perfiles, mujeres muy preparadas, porque al final ellas van a ser la punta de lanza, nuestras líderes, las que nos van a llevar, porque es punta de lanza, porque a partir de esto se empiezan a definir las candidaturas a diputados federales, que hay que cuidar muchísimo la conformación del Congreso Federal, los congresos locales, los municipios. Entonces, no es una simple votación y ya, o sea, hay que darle una importancia, hay que ponernos, sí, de acuerdo, e identificar nuestro papel como militantes, si somos militantes de algún partido, como simpatizantes de algún partido, que muchos simpatizantes tienen Acción Nacional, que no necesariamente militan. A lo mejor ellos van y siempre han votado por el PAN en la elección y no es necesario que le hablen y le digan, oye, acuérdate que hay que ir a votar, ¿no? Y también la marea rosa, los ciudadanos, que no hay que dejarnos solos, que identifiquen muy bien que nos estamos jugando el futuro de nuestro país. Ya no aguantamos, México ya no aguanta. Entonces, este frente amplio, pues su nombre lo dice, hay que hacer un frente, pero un frente en serio, y hay que ponernos bien parados en nuestro papel, identificar cuál es nuestro papel en esta batalla y salir con todo, a ganar, y a competir y a ganar. Y como un comentario, sí, dime. Perdón que te interrumpa, pero tocaste un punto muy importante que me gustaría rebotar con Adriana, y es, en efecto, lo que sucedió en el Estado de México. No es la primera vez que en este frente, ¿no?, en la coalición que van PRI, PAN, PRD, pues simpatizantes o el voto panista no vota por priistas y viceversa. Parece que es un riesgo difícil de desaparecer en muchos estados de la República, pues sobre todo en aquellos en los que hay un voto muy definido o han sido los viejos adversarios de muchas décadas, como tú lo sabes, Adriana. Sin embargo, Me acabas de decir acá, vieja, Pepe, está bien, no importa, te lo acepto. No quise decir en absoluto eso. Lo que quise decir es que a ti te ha tocado ver en muchos estados estos antagonismos desde hace mucho tiempo. ¿A cambio de qué? O sea, tú has sido insistente, cada quien tiene algo que aportar aquí, pero a ver, tú traes a un PRI hoy en el que las escisiones internas son notables, y ahí está el Senado. Es el partido que más militantes ha perdido en los últimos 3 años. Según el padrón del INE, 700,000 afiliados han dejado el partido. Y que ofrece, seguramente eso es parte de lo que puso en la canasta de rentabilidad electoral del Frente, ser el partido que tiene más fuerza como segunda fuerza en muchos de los estados donde el PAN no tiene una presencia importante, como el sureste. ¿Es eso compensable? ¿Eso puede explicarte el que tengamos entre los finalistas a Xóchitl y a Beatriz Paredes? Hay una diferencia de cómo se construyeron los procesos anteriores a cómo se construyó este proceso presidencial. Y déjame decir de cuál es. Evidentemente, el generar este mecanismo de participación en donde no todo recayera en el control de las dirigencias partidistas. En principio, ya hay una diferencia del 2021 a la fecha, ¿no? 2 años después, vemos que fue un poco distinto, y yo espero que eso se replique en los estados. Tengo mis dudas, pero espero que se replique. Te lo dice además un antialiancista. Yo me opuse en el 2018 a las alianzas partidistas. Creo, Pepe, y sigo pensando que eso desdibuja enormemente el proceso, pero soy una demócrata. Y si los órganos del partido y las condiciones del partido y las circunstancias del país generaron que hoy aceptáramos un resultado validado legalmente por quienes tomaron las decisiones, yo di mi lucha interna
y ahí lo planteé y evidentemente acepto el resultado. Digo, no estamos con López Obrador que no acepta absolutamente nada más que su verdad. Y nosotros creemos que en la democracia uno tiene que entender ese asunto. Y por eso, cuando nosotros le hacemos el llamado a Santiago Krill, tiene que ver un poco con lo que Angélica señaló y tiene que ver con este asunto de fortalecer el voto de los panistas, porque tenemos que competir con nuestra identidad. Los priistas tienen que competir con su identidad y los periodistas con su identidad para la misma meta. Finalmente, todos los candidatos que de una u otra manera representan a los partidos políticos y porque llegas a la urna y no votas por el nombre solo Xóchitl Gálvez, sino votas por el PAN, por el PRI, por el PRD, va implícito el logotipo. En uno de esos, si se van, nos dejan todo su descrédito. Y voy a ponerte algunos ejemplos. Hoy resulta ser que los purificados que se fueron a Morena son los más buenos, los más nobles, los más santos, aunque los datos dicen completamente otra cosa, los datos oficiales, ¿no? Cosas como, ustedes son los del pasado que fueron los responsables del Fobaproa. Bueno, ahí está Nacho Mier, ahí está Alejandro Armenta, ahí está Manuel Barlet, ahí está Patricia Armendáriz. Podemos hacer todo una reseteo de eso. Es que ustedes son los del pasado malo, equivocado, etcétera, etcétera. Bueno, la gobernadora de Tlaxcala, nieta de 2 exgobernadores priistas, que está ahí, el gobernador de Sinaloa, morenista, antes priista, el gobernador... te voy a decir todos los nombres, no me quiero explayar en ese ejemplo. ¿Qué significa? Que no es un asunto de buenos y malos, ¿no? Y de que se purifiquen para un lado y para el otro. Yo creo que los perfiles, en el caso de Gurría, es un perfil técnico y se requiere para la política pública. Y la política pública, Pepe, nos puede gustar o no, pero tiene que medirse. Tiene que medirse si vas corrigiendo el tema de la pobreza. Tiene que medirse si aceptas, si incluyes, si aumentas el número de personas que se van a atender en materia de salud. Tiene que medirse si lo que estás haciendo en medio ambiente no está afectando lo que hoy vemos, ¿no? Tiene que medirse si no hay pérdidas y ganancias. Eso es la política pública y eso se trata de un gobierno. Yo creo que si hay un hombre reconocido internacionalmente en ese tema, más allá de su militancia o no, es José Ángel Gurría, con todos los señalamientos que pueda tener, de quien pueda tenerlos, y a mí no me parece mal que se pueda empezar en un proceso de elegir política pública y plantear una propuesta que no tiene que ver con un asunto de discurso político, sino propuesta que ya se ejecuta a la hora de la hora, ¿no? Yo prefiero, por supuesto, a un José Ángel Gurría que a un López-Gatell, ¿no? O sea, es verdaderamente enorme la diferencia y prefiero a personajes que pueden entender este tema en lugar de tener a un Max Arriaga en el caso concreto de educación, que va a ser otra de las grandes tragedias de este sexenio. Pero, perdón que te interrumpa, pero hay una idea que acabas de decir que me parece muy interesante. Adriana Yes, a ver, la tesis de una candidata que no es militante, pero ha estado cerca de los gobiernos panistas, y que ha estado también o ha sido candidata del PRD, como cuando llegó a la Miguel Hidalgo, puede ser entonces un buen perfil para tratar de ahuyentar esa problemática de panistas o priistas que no votan por candidatos que son muy identificados por uno u otro partido a la vez, que tiene más jale con la ciudadanía que no tiene identificación partidista. Esa es un poco la apuesta, o sea, la apuesta sí es rentabilidad electoral. No, y también proyectos. Tendría mucha más que Santiago Krill en ese sentido, muchas más oportunidades. Hay varios elementos. Mira, Héctor Larios, que fue mi coordinador parlamentario en la primera legislatura en la que yo participé en el 2006, decía que la política, yo perdí en el 2010 la gubernatura de Tlaxcala y me decía, Adriana, la política es de circunstancias, dale la vuelta a la página y sigue viendo hacia el frente, porque es muy importante que tú entiendas que el 70% para ganar una elección son las circunstancias y lo que sí impacta enormemente es el tipo de gobierno que quieres hacer. Y a esa donde voy yo. Si hay un asunto de rentabilidad electoral, sería ilógico que un partido político no revisara un tema de rentabilidad electoral. Eso tenemos que hacerlo porque hay que ir a ganar. Pero hay otro elemento adicional, hay profesionales de la administración pública. Y a mí me parece eso fundamental señalarlo. Y tendrá que haber profesionales de todo en un proceso en el que todo cuenta, Pepe. Y en el caso de Cabeza de Vaca, mira, yo he escuchado del presidente 50,000 cosas. Siempre está hablando del asunto de la corrupción, siempre está hablando de que todos nosotros éramos X, Y, Z, en fin, todo lo peor que le ha pasado a la política.
La única persona que yo veo en la cárcel hoy se llama Emilio Lozoya, al que, por cierto, le prometió que acusara a otros y que entonces salía. Y hoy tiene un tremendo lío el presidente. Si hay acusaciones especiales y formales, que las presenten y que apliquen la ley no como un instrumento de carácter político electoral. No puede ser un instrumento así, porque todas estas acusaciones nosotros ya no tenemos ni siquiera que repetirlas. Y te voy a decir por qué. Porque justamente vendrá a partir de este proceso, y yo diría a partir del 3 de septiembre, con quien quede al frente, y yo he sido muy clara en ese sentido, a quien apoyo, como lo hace Angélica, como Juan tiene también sus propios comentarios. A ver, quien quede al frente va a ser acusada de todo, sin pruebas de absolutamente nada. Cuando el púlpito presidencial, Pepe, se ha convertido en el banquillo de los acusados, en el patíbulo, yo tengo una columna que así se llamó, el patíbulo, en el que cortan las cabezas, se llama López Obrador, todo de carácter mediático. No hay un solo elemento jurídico legal que pueda presentar ante las instancias, ante la Fiscalía General de la República o ante cualquiera de las fiscalías para sostener elementos de esta naturaleza. Yo viví de cerca el proceso del juicio de desafuero, fui de hecho una de las personas que defendió que no debiera hacerse en el mecanismo que se hizo, que por cierto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó porque no era competencia de la Cámara de Diputados Federal, y hasta hoy lo que ha habido es más evidencia de que quienes están vinculados con el crimen organizado son los gobiernos de Morena. Vimos cómo se ha convertido este país en eso. Y eso pasa por entender, Pepe, que no es un país de blancos y negros. No es un país en donde todo lo veas blanco o todo lo veas negro, porque así es PAN y PRI o con Morena, que nos ha querido colocar en ese sentido. Este país es enorme riqueza, es de enorme riqueza la pluralidad. Y yo, sinceramente, quiero decirte, porque luego me dicen, ustedes apoyan a una candidata como Xochitl, llevamos 23 años arropándola como panistas, 23 años, ¿eh? Yo tengo 30 años en el PAN casi, 23 llevamos arropándola. Sí, no, pues desde el gobierno de Fox, sin duda. Claro, por eso te digo, a mí no me pueden decir que no la arropamos, por un dato, y dicen, la van a apoyar porque está a favor de tales o cuales políticas. Oye, yo no quiero elegir a una presidenta de partido, vendrá otro momento en que tendremos que hacer un cambio de dirigencia, porque el momento en el que nos encontramos tiene que ver con la irresponsabilidad de las dirigencias de los partidos que no han sabido hacer su trabajo. Con todo respeto lo diré y además con toda la firmeza, pero esa es otra batalla. Yo no estoy eligiendo en este momento. Claro, y esperamos verte en esa batalla, sin duda, sí. Adriana. Esperamos verte en esa batalla. A mí se me va el tiempo. Déjame preguntarle a Juan y a Angélica, porque con esto voy a cerrar. A ver, Juan, sinceramente, ¿tú qué esperas de aquí a que se cierre el proceso del frente? ¿Tú crees que una candidata que inició con, digamos, los astros, por decirlo suavemente, alineados como Xóchitl Gálvez, puede tener un traspié como el que sufrió el fin de semana pasado con declaraciones poco afortunadas sobre la cultura o los problemas de la cultura laboral del sureste, en caso que tuviera en los 3 foros que faltan, Mérida, Jalisco y León, creo que León es hoy, ¿tú crees que eso puede abrir oportunidades reales de triunfo a Beatriz Paredes, o esta contienda está decidida de antemano porque los dados están cargados? Dime cuál es tu opinión. Yo creo que más bien van a ser tropiezos, y yo creo que Xochitl Gálvez ya se tiene que ver como presidenciable y actuar acorde a eso, porque sí son comentarios que están fuera de contexto, pero sí están un poco peligrosos que los diga, porque justamente ayer dijo otra cosa en contra de Beatriz Paredes y no trascendió. Qué bueno que no trascendió, pero la verdad es que no me gustó, porque vinculaba a Beatriz con Morena, y ahí tiene que cuidar mucho lo que dice, pero yo creo que no va a ser suficiente para que descarrile su proyecto. Yo más bien ahí tiene que ser un tema de aquí al 3 de septiembre que inspire a la ciudadanía, a las estructuras, a la militancia, para que participe ese 3 de septiembre y emita su voto. Si no, ¿de qué va a servir el ejercicio? Porque también está el tema de la encuesta, ¿no? Valen 50-50. Yo creo que ahí el tema de la encuesta puede que Xochitl tenga una gran ventaja,
pero ya en las elecciones ya es otro tema, porque yo creo que a ver si Adriana coincide conmigo, en el día de la elección pesa muchísimo el tema de la movilización a través de los partidos políticos. De las estructuras. Y la estructura, si estamos en un día que no es jornada electoral y no ha tenido suficiente publicidad, ¿no? Que es un punto ahí que no me gusta mucho, que no se le ha dado suficiente publicidad, y es por eso que va a ser muy complejo sacar a la gente a participar porque no es una fecha, digamos, importante o se le ha dado mucha difusión. Entonces ahí va a tener cierto protagonismo las estructuras y yo creo que ahí Beatriz Paredes va a tener una ventaja en ese sentido. Entonces yo creo que lo que debe buscar... O sea, ¿tú crees que el PRI sigue teniendo esas estructuras? Pues tiene el know-how, o sea, aunque ha perdido mucho en los últimos años, o sea, es el que más tiene experiencia de todos los partidos. Y eso no se lo vas a quitar. Entonces, eso va a jugar de manera importante, pero el reto por eso es de Xochitl Gálvez de también de inspirar a la ciudadanía y a las militancias de salir a votar ese día. Entonces, yo creo que va a estar competido porque en una va a tener la ventaja en la encuesta y en la otra la va a tener el día de la elección. Y ahí lo importante es que en ese proceso no se rompa el frente, que lograr un acuerdo, porque no sería bueno para el proyecto que porque uno ganó la encuesta y la otra ganó la elección, pues eso es un motivo de quiebre. Digo, todo el camino recorrido, pues ahí se tienen que sentar, porque no, vea también el caso de Morena. Morena se va a enfrentar a un proceso muy complejo que ya está anunciando Marcelo Ebrard si le cometen ahí, como le dijo, o sea, chicanada. Entonces tiene también que verse reflejado en ese ejemplo y sobrevivir, porque esto es apenas el comienzo. O sea, si no superan este reto de sobrevivir este 3 de septiembre, pues olvídense lo demás. Yo sé dónde está tu corazón, Angélica, eso nos queda clarísimo, no hay duda de ello. No hay ninguna duda, No, pero no sé. déjame hacerte la misma pregunta. A ver, ¿tú crees que existe la posibilidad de que tropiezos desinflen a Xochitl Gálvez o la dejen como un fenómeno mediático al punto de que pudiera llegar a imponerse Beatriz Paredes? ¿De veras lo crees? Bueno, yo estoy de acuerdo con mis compañeros que me antecedieron. Hay que identificar en qué momento estamos, porque ambas tienen que pensar ya como próximas presidenciables, ¿no? Y no aventar comentarios hacia lo loco, porque en un comentario a lo loco puede salir susceptibilidades de quienes militamos o no en un partido político o de los mismos simpatizantes. Yo quiero dejar en claro 3 cosas. 1, Marea Rosa, partidos políticos, salgan a votar, infórmense, apoyen, participen, hay que reunirnos, hay que hacer mucho show, todo lo que sea, pero hay que salir a votar en estas elecciones, quienes sí nos registramos, que fuimos bastantes personas. 2, los dados no están cargados. Beatriz Paredes, por supuesto, es una mujer fuerte y vamos con todo. Los priistas la arropamos y cerramos filas en torno a ella. Tienes toda la razón, compañero, al decir que pues una, sí, en las encuestas pues puede estar más posicionada, pero hay que ver que en el financiero no hay mucha diferencia respecto a Claudia entre Xochitl y Beatriz Paredes. Entonces, no a los arrebatos, no hay dados cargados, y hay que apoyar, hay que cerrar filas, hay que participar. Y una cosa sí hay que, yo que acabo de vivir este proceso en el Estado de México, hay que entender a la ciudadanía. A la ciudadanía hay muchos mexicanos, mexiquenses que no tienen que comer en este día. Entonces, no podemos estar pensando, no, que fíjate que hay que ver, que cómo, que muchos estudios y demás. No, es cómo vamos a llegar con comunicación política, con estrategia, con mercadotecnia, con algo, un discurso que le llegue a la gente. No revolverlos tanto en las cuestiones de gobierno, a eso viene después. No estoy diciendo que esté mal, pero eso es algo después. Primero hay que ganar y ganar bien y ganarle a todo un aparato gubernamental. Entonces, hay que ver qué discurso vamos a manejar como militantes, como simpatizantes, y yo estoy muy contenta, muy contenta. Yo cada vez que las escucho hablar, me encanta, porque en Beatriz veo a una mujer fuerte, segura de sí misma,
que contesta, que, o sea, trae todo, trae la experiencia, diputada, senadora, ex embajadora, ex gobernadora y sobre todo una gran amiga del Estado de México y de los priistas. Y veo a Xochitl y la veo como una mujer fuerte que se pone al tú por tú, y eso me encanta porque eso necesitábamos, a mujeres aguerridas como ellas dos. Muchísimas gracias, Pepe. Pues ahí está, a mí se me acabó el tiempo. Muchas gracias, Angélica del Valle, secretaria de Gestión Social del PRI en el Estado de México. Muchas gracias, Angélica. Por supuesto, muchísimas gracias, Adriana Dávila, exdiputada del PAN, amiga de este programa. Te agradezco muchísimo, como siempre, que hayas participado con nosotros. Ha sido un gran placer. Siempre, Pepe, un gusto estar con ustedes. Un abrazote. Igual. Y a Juan Ortiz, analista político. Juan, como siempre, fuerte abrazo. Muchas gracias por tu participación. No, gracias, Pepe. Un gusto estar aquí con ustedes también. Saludos. Gracias a los tres, pues sobre todo muchas gracias a usted por haber estado hoy aquí con nosotros en Conversando con Buen Día. Le agradezco que se haya sumado, sus comentarios, sus puntos de vista, sus saludos. Algunos pudimos responderlos, otros lo tendremos que hacer por vía digital, pero le recuerdo, suscríbase a mi canal de YouTube. Estamos creciendo, si nos ayuda podemos hacerlo más rápido. Muchas gracias a Wow TV, canal digital. Salimos a través de su plataforma y de Regeneración Plural, pero sobre todo muchas gracias a Fernando Robles, el productor de este programa, que nos permite conectar y hacer esta comunicación con todos ustedes. Que tengan una muy buena tarde, pásenlo bien y nos vemos como todos los martes y jueves el próximo, acá a las 7 de la tarde en Conversando con Buen Día. Que les vaya muy bien. Adiós. Gracias. Bye.